que nosotros entendamos, para que sepamos que no estamos solos y que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de valentía, nos ha dado espíritu de continuar hacia adelante, de poder, de dominio propio. Amén. Y vamos a leer nuestro versículo insignia en este trimestre del ministerio del Espíritu Santo. Cuando lo haya encontrado, amados hermanos, se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y cuando lo haya encontrado, amados hermanos, se puede poner de pie. Amén. Hechos 1, versículo del 6 al 8. Y dice así: en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por esta tarde maravillosa, una tarde soleada, que de hecho hoy hizo buen calor, entonces, pero son cosas que el Señor nos ha dado, y cómo no agradecerle, cómo no exaltar su nombre. Amén. Y como veníamos diciendo, amados hermanos, en la prédica pasada, hablamos sobre las penurias que pasaron los apóstoles, especialmente en los Hechos de los Apóstoles. El sufrimiento, la amargura, puede decirse, el oprobio, el castigo por seguir y hablar de Jesús. Amén. Entonces, usted me puede decir, entonces, si uno sigue al Señor, ¿todo es tragedia? No. El solo hecho de seguir a Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador es una gran victoria. Y sabemos que en el mundo, cuando un rey muere el reinado. Amén. Pero con nosotros es diferente. Por eso nosotros somos unos bichos raros, se puede decir. Amén. Porque, como les decía, en el mundo, cuando el rey muere en el mundo, se acaba el reinado. Pero con nuestro Señor Jesucristo es al contrario. En su muerte hay victoria, en su muerte hay vida, en su muerte hay riqueza, y en su muerte comenzó el reinado de Jesús, porque Él venció a la muerte. Amén. Y veníamos hablando sobre el sufrimiento, que, como les decía, el sufrimiento que subieron los apóstoles por seguir de Jesús. Amén. Pero hoy vamos a ver otro Dios. Ya vemos aquellos hermanos que sufrieron mucho por seguir a Jesús, por hablar las buenas nuevas de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y el Dios fuerte y poderoso que está con nosotros. Amén. Y aquel Dios al cual nosotros servimos, como les decía al principio, no nos ha dado espíritu de cobardía. Y aquellos hombres que decidieron seguir a Jesús estuvieron en cárceles, estuvieron en sufrimiento, pero sin embargo así no dejaron de seguirlo, no siguieron de dar las buenas nuevas, no retrocedieron
predicar el Evangelio, amén. Y precisamente Hechos, se le dicen los Hechos de los Apóstoles, porque ahí ellos comenzaron después de que el Señor ascendió al cielo, comenzó el ministerio de ellos, y sabemos que se reunieron en Jerusalén y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, amén, y empezó el legado, y se empezó a predicar sobre Jesús, y empezó ahí la iglesia, y empezó ahí a crecer el número de los cristianos, de aquellos testigos que vieron a Jesús ascender al cielo, aquellos hermanos que vieron morir a Jesús, pero también lo vieron resucitar, amén. Y precisamente ahí, en el capítulo 12 de los Hechos, Pedro estaba en la cárcel, y dice así, en el versículo 6 dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salieron, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén. Aquí podemos ver el poder de Dios. Aquí podemos ver lo grande que es nuestro Dios, y que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de que nosotros humanamente vemos que puede ser difícil, y podemos decir que todo está perdido, pero cuando nosotros estamos con el Señor, nada está perdido, nada nos puede detener. Estaba Pedro en la cárcel, estaba sujeto a dos guardias, tenía que pasar varias puertas, pero sin embargo Dios estuvo con él. Y Dios no lo abandona, y Dios no nos abandona en ningún momento. Podemos pensar que nosotros estamos solos en la vida, podemos pensar de que en circunstancias que el Señor nos ha abandonado, pero no es así. El Señor está con nosotros. Y en la Biblia hay muchos casos, en la Biblia hay muchas historias que nos muestran el poder de Dios, y nos muestran que Dios jamás nos va a dejar solos, que Dios jamás nos va a soltar la mano. Quizás nosotros en nuestra humanidad vamos a sentir miedo, es verdad que nosotros humanamente vamos a tener temor, es verdad, pero ese Dios a cual nosotros servimos nos ha demostrado, y hemos visto su grandeza, su poder, su majestad, su soberanía. Y lloraba cuando llegamos, y yo decía: yo he visto tu poder, yo he visto tu grandeza, y yo he visto cuán grande me has amado, y cuánto me has amado, y cuánto ha amado a cada uno de nosotros, hermanos. El hecho de nosotros estar aquí sentados y en mi persona parados delante de ustedes, hablando de este Dios, es la muestra del amor de Dios, es la muestra de que a pesar de nuestros pecados, de nuestras ofensas ante Él,
Él sigue fiel, Él permanece fiel. Y yo muchas veces, y si salimos de nuestros hogares, salimos con la bendición de Dios. Y debemos de pedir la bendición de Dios. Por eso siempre antes de salir es bueno orar, como los mensajes de nuestro pastor todos los días que nos manda un videito cortico y nos recuerda, nunca salgan de sus hogares sin recibir la bendición de Dios, sin pedirle al Señor que nos cura. Y muchas veces yo le he contado a mi esposa que yo muchas veces he andado en la moto y estamos 2 o 3 motoristas en el semáforo y arrancan, y más adelantico los veo dando la vuelta a la llanta. Entonces es por eso, porque, y yo en ese momento digo, gracias Señor, porque eres tú quien me cubre. Eso no quiere decir que entonces yo me voy a arrancar como loco y, mejor dicho, a lo que es el aparato. No, uno también tiene que ser prudente. O yo no me voy a ir a la 1 de la mañana por un sector bien feo, que porque el Señor está conmigo, entonces si el Señor está conmigo, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, no es así, hermanos. El Señor también nos enseña que seamos prudentes y que seamos obedientes. Y si yo sé que ese aparato es malo, no me voy a poner también como loco a andar en ese vehículo. Amén. Y lo mismo aquellos que manejan, aquellos que conducen auto. No que porque el Señor está con nosotros. De hecho, yo le he contado muchas veces a mi esposa que ahí al lado de la empresa hay una línea amarilla. Y todos sabemos, los que manejamos, sabemos que nadie puede parquear o nadie puede estacionar en línea amarilla. Y siempre hacen partes, y hacen 2, 3 veces al día pasan y hacen partes. Y una vez pasaba y vi un auto, y el auto en el parabrisas tenía una Biblia. La Biblia estaba así, y no sé si el policía lo hizo a propósito o qué, pero le dejó el parte al frente de la Biblia. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que nosotros somos cristianos, sí, que estamos con el Señor, sí, pero si sabemos que eso es malo y que eso no se debe hacer y que va contra las leyes, ¿para qué lo hacemos? Entonces, al frente de la Biblia se lo dejó el parte. No sé si lo hizo a propósito o qué, pero ahí se la dejó. Entonces, eso es lo que nos enseña el Señor, de que seamos prudentes, de que debemos de confiar en Él, sí, pero también tenemos unas responsabilidades, también tenemos un sacrificio que hacer. Y por eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, para discernir las cosas que sean buenas y las cosas que sean malas. Y como dice la palabra, en Éxodo dice 14:14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y esta es la historia del pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Y si usted lee el versículo, si usted lee el capítulo, nosotros como humanamente, como siempre les repito, humanamente nosotros somos débiles. Y nosotros al primer problema que veamos, ahí mismo como que nos dan ganas de retroceder. Y eso le pasó al pueblo de Dios, de que cuando iban a cruzar el Mar Rojo, estaban entre los egipcios y el mar, y ellos empezaron a reclamarle a Moisés, empezaron a reclamarle que mejor que se hubieran quedado en Egipto, que mejor se hubieran quedado en Egipto, y que al menos allá tenían donde lo enterraban, porque al frente estaba el mar y detrás de ellos estaban los egipcios. Pero como les decía, pero Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso nos dice el Señor a nosotros. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Pero el Señor jamás nos va a abandonar. El Señor jamás nos va a despreciar. Si el Señor nos dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, como lo dijo Jesús,
yo estaré con ustedes hasta el fin, todos los días hasta el fin. Así va a ser, porque sabemos que Él no es hombre para pecar. Y nos dice que sin importar las dificultades, las crisis o amenazas externas, Dios permanece fiel con nosotros. Y Él es nuestro amparo, nuestro seguro y un pronto auxilio para quien confiamos en Él. Nuestras esperanzas no están depositadas en nosotros mismos o en alguien más. Nuestras esperanzas deben estar depositadas en Dios, que Él es bueno, Él es fiel. El Salmo 46 del 1 al 3 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temamos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura. No importa el terremoto por el cual estemos pasando nosotros. El Señor, la palabra del Señor dice que Dios es nuestro pronto auxilio. Y lo podemos ver en la actualidad. Y si leemos la palabra del Señor, siempre ha habido quien nos persiga, quien nos quiera hacer daño, quien nos quiere hacer el mal. Amén. No falta el que tiene envidia de nosotros. Amén. Y en la actualidad es lo mismo. Sabemos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y sabemos que seguimos a Jesús, y la prédica pasada les hablaba de aquel que llevaba el Evangelio y predicaba el Evangelio, y lo mataron en una universidad. Y no lo mataron digámoslo, en África o así, como está pasando ahorita, que yo hablaba con mi esposa que las noticias son tristes, que dicen que de 30 a 35 cristianos mueren todos los días allá. Amén. En Nigeria, en África, y no solamente en África, es en todo el mundo. No nos podemos ir muy lejos. En Colombia, mi país natal, los cristianos están siendo perseguidos. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Que andamos detrás de la verdad, porque sabemos que al Señor o el mensaje que nosotros tenemos en nuestro poder, se puede decir así, en nuestro poder es grande, y es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, porque ningún otro mensaje tiene este mensaje poderoso que tenemos nosotros, como hijos de Dios, que tenemos aquí en nuestras manos. Y recordemos que es la palabra de Dios la que nos invita a llevar ese mensaje, y nos dice que sirvamos al Señor, que sigamos este mensaje que aquellos grandes hombres dejaron para nosotros, aquellos hombres que se sacrificaron, aquellos hombres que murieron por seguir a Jesús, por llevar este mensaje a cada uno de nosotros, este mensaje que en la actualidad sigue con más fuerza y que nadie lo podrá callar, porque es un mensaje que viene de parte de Dios, es un mensaje que no nos lo inventamos nosotros, no es un mensaje que a mí se me ocurrió, o al pastor o al que esté a cargo de la iglesia. Es un mensaje que está en la palabra del Señor, es un mensaje que nos dice que no temamos, que no desmayemos, porque Él está con nosotros, porque es importante que el mundo
conozca este mensaje, que el mundo tenga este mensaje. Y como les decía, amados hermanos, muchos a nuestro mensaje le pueden llamar locura, pero nosotros sabemos que no es así. Amén. Que este mensaje que el Dios Todopoderoso nos dio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fortaleza, y que no importa lo que usted esté pasando, amado hermano, o el problema que yo esté pasando, estamos viendo que este mensaje nos dice que continuemos adelante. Y si por alguna razón pasa algo, no es porque Dios nos ha abandonado, sino porque Dios lo quiso así. Y sabemos que nuestro Dios es grande y perfecto. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué pasa esto o por qué es así. Pero Él tiene un propósito para nosotros. Y aunque muchas veces no entendamos cuál es ese propósito, Él sí lo sabe. Y Él no es hombre para mentir. Y Él no se equivoca. Amén. Entonces, amados hermanos, continuar hacia adelante. Porque esa es la fuerza que nosotros tenemos. Y por eso dice la palabra que nos dio el Espíritu Santo, para continuar, para no renunciar, para no desfallecer, para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que me conviene y no me conviene, y estar firmes con valor, y no importa lo que llegue a pasar. Nosotros debemos estar seguros de que el día de mañana, cuando muramos o venga el Señor antes de que nos muramos, nosotros nos vamos a ir con Él. Pero debemos de serle fieles, debemos ser fiel al Señor, de no caer, de no desmayar, de no dejarnos llevar por la pereza, de no dejarnos llevar por las cosas del mundo. Como decía nuestra hermana Cristina, mañana se celebra el Halloween y sabemos todo lo que pasa en eso. Entonces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos de estar orando por eso, porque sabemos en la sociedad en que estamos y que atraen a los niños, y ustedes saben que a los niños les encanta el dulce, y con eso los atraen, con eso los quieren engañar, porque el enemigo es sutil. Si recordamos cuando el enemigo tienta a Jesús en el desierto, lo tentó cuando él dice la palabra que cuando tenía hambre, cuando estaba débil. ¿Y con qué lo tentó? Con la comida. Lo tentó cuando sabía que estaba débil. Pero la fortaleza de Jesús no fue que por ser el Hijo de Dios pasó aquella prueba. No dice la palabra de Dios que después de eso Jesús empezó su ministerio. Amén. Entonces, amados hermanos, sabemos lo que eso conlleva. Sabemos que el enemigo va a ser muy astuto y nosotros no somos nadie para luchar contra él. Por eso dice la palabra que nos vistamos de toda armadura de Dios. Porque ¿para qué? Para que estemos firmes en el día malo. Amén. Porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros para luchar con el enemigo? Es por medio de Jesús, es por medio de su Espíritu Santo el que nos lleva a luchar y a estar firmes. Así que, amados hermanos, así como aquellos hombres que no renunciaron a su fe, sin importar el problema, sin importar la dificultad en la cual estaban, siguieron adelante. Yo también los invito a que sigamos adelante, a que sigamos teniendo nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y que estamos aquí
para reconocer su gloria, para reconocer su poder, para reconocer su majestad y para decirle que nosotros estamos con Él y Él está con nosotros. Amén. Se pueden poner de pie y oramos, amados hermanos. Amado Dios, Señor, te doy gracias, Señor bendito, te alabo, te glorifico, bendito Rey. A ti, bendito Dios, doy la gloria, doy la honra, Señor bendito, amado. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor bendito, que hemos estado aquí en este lugar, Señor bendito, amado. No estamos aquí siguiendo hombres, Señor bendito, sino que estamos siguiendo a ti, Señor, Dios Todopoderoso, Señor bendito, que desde el principio, Señor bendito, ha estado con nosotros, Señor bendito. Que eres tú, Señor, quien se ha revelado al hombre, Señor bendito, y no el hombre a ti, Señor bendito, Dios amado, Señor. Te damos gracias, Señor bendito, porque tú, amado Dios, Señor bendito, por amor, Señor bendito, has dado a tu Hijo, Señor bendito, Dios amado. Nos has dado un espíritu, Señor bendito, no de cobardía, Señor bendito, sino de dominio propio, Señor bendito, para que estemos firmes, Señor bendito, no importando la dificultad, no importando el problema, no importando la enfermedad, Señor bendito, no importando, Señor, lo que el mundo, Señor bendito, quiere hacer con nosotros, Señor bendito, sino que sabemos que tú, Señor Todopoderoso, estás con nosotros, Señor bendito, que eres tú quien nos guarda, nos libra, nos protege, Señor bendito. Te doy gracias, Señor bendito, porque mis ojos han sido testigos del amor, Señor, que has tenido con nosotros, Señor bendito. Que desde el principio, Señor bendito, hemos tenido dificultades, Señor bendito. Así como tu pueblo, Señor bendito, en el desierto, Señor bendito, al frente tenía el mar, Señor bendito, y atrás tenía los enemigos de Egipto, Señor bendito. Tú mostraste tu poder, tú revelaste tu grandeza, tu majestad, tu soberanía, Señor bendito. Por eso te doy gracias, Señor bendito, Dios amado, porque no sigo a los hombres, no sigo a ningún hombre, Señor bendito, sino que sigo al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te alabo, te glorifico, bendito Rey. Amén y amén, Señor.